Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver el último de los videos relacionados con este tema, modelos de bielas y tensores. Sería la parte C, donde nos enfocaremos ya en lo que indican los códigos o reglamentos respecto de las características para la definición de los elementos tipo biela, tensores y nudos. Como dijimos en el video anterior, se identifican donde hay zonas de discontinuidad, los límites de las zonas a estudiar y se establecen los esfuerzos o acciones en la frontera de esta. Esos esfuerzos, por ejemplo el momento flector, se traducen en un par de fuerzas, una fuerza de compresión sobre el hormigón y una fuerza de tracción equivalente a armaduras a colocar, y se colocan en las caras correspondientes. En la zona de discontinuidad, el flujo de tensiones inducido por las cargas, ya lo hemos mencionado, no responde a la hipótesis de Bernoulli-Navier que estudiamos en flexión. Sobre el principio de Saint-Venant, que lo mencionamos en los videos anteriores, hay un aspecto que es importante destacar. Como sabemos, de acuerdo con el principio de Saint-Venant, ante la aplicación de una fuerza concentrada o bien una fuerza distribuida sobre un determinado sector, siempre que ambas tengan la misma resultante en un determinado punto de la pieza, va a conducir a resultados equivalentes en cualquier sección del elemento más allá de una determinada distancia. Es decir, si tenemos una carga concentrada en un elemento, por ejemplo el más sencillo, tipo columna, en el baricentro de la misma, o una carga uniforme, no sobre toda la sección, pero que integrada a lo largo de ese ancho B sub i, menor que el ancho B de la columna, sea equivalente a la carga concentrada, se uniformizan las tensiones generadas por la discontinuidad estática en una distancia finita. Entonces tenemos una primera conclusión de la aplicación de este principio. Las regiones llamadas D son finitas y tienen una extensión relativa en general relacionada con las dimensiones del elemento, ya sea h, la altura, o b, el ancho, si es una viga placa. Otra consecuencia de la aplicación del principio de Saint-Venant es la justificación teórica por la que es válido calcular una estructura según la teoría vista de flexión y entonces aplicar luego un tratamiento especial solo en las zonas D. Podríamos extendernos con este concepto y estudiar toda la estructura con este criterio, pero sería de un grado de complejidad mucho mayor. De la aplicación del teorema del mínimo de la plasticidad surge que el modelo a crear de bielas y tirantes depende, aparte de la geometría, también de las cargas aplicadas. Para casos más complejos, podemos pensar en aplicar el principio de superposición, es decir, descomponemos un modelo más complejo en modelos más simples, para obtener luego la solución, es decir, las solicitaciones en las bielas de hormigón comprimido y las tracciones sobre los tensores, como la suma de los estados aislados. Si podemos, es interesante confrontar el análisis que estamos realizando con un modelo de elementos finitos en régimen elástico. Si tenemos un software adecuado y el conocimiento para armar ese modelo, es muy interesante confrontar ambos modelos. Entonces ya metiéndonos de lleno en el tema reglamentario, dado que el procedimiento de bielas y tensores constituye un diseño plástico de límite inferior, en caso de aplicarse siempre tenemos que recordar que es necesario verificar en forma independiente las condiciones de servicio, tanto fisuración como deformaciones. Según el formato del reglamento CIRSOC 201-2005, que en este aspecto traduce lo que establece el código ASI 318-2005, bajo cargas últimas se debe verificar que la solicitación en un puntal, tensor o cara de una zona nodal calculada para cargas mayoradas denominada FU debe ser menor o igual que el coeficiente de reducción de resistencia, φ, por la resistencia nominal de un puntal, tensor o cara de una zona nodal. Tenemos acá el resultado de un ensayo, de una probeta, el estado de fisuras que se presenta en la inminencia de la falla y un modelo
que lo representa mediante bielas y tensores. Acá tenemos la visualización del esquema de una viga de gran altura, sencilla, con carga superior, uniforme, y el esquema equivalente de cargas concentradas que reemplazan sectores de cargas distribuidas aplicadas y la transmisión de esas cargas hasta los apoyos mediante las bielas de hormigón comprimido en amarillo marrón, los tensores en azul, y superpuesto a eso las isotáticas de tracción y compresión, y en el corte central de la viga el esquema de tensiones que se traduciría en ese elemento según el estudio de la teoría elástica. Esto lo vimos en vigas de gran altura. Esto está tomado del los comentarios del reglamento. Ante una carga concentrada, las bielas pueden ser de sección prismática idealizada, o sea, sección constante, o bien con forma de botella. Entonces Fu debe ser menor o igual que el factor de reducción por Fn, y Fn puede estar definido por Fns, que es la resistencia a un puntal, Fnt, que es la resistencia a un elemento tensor, o el llamado FNN, que es la resistencia de una zona nodal. Con respecto a la resistencia de un tensor, para una viga de hormigón armado, FNT será igual a la armadura que dispongamos en ese elemento tensor AST por la tensión de fluencia del acero colocado, FI. Un tensor en realidad consiste en un refuerzo de armaduras más una porción de hormigón covaricéntrica que la rodea. El hormigón adyacente se lo utiliza para definir la zona en la cual deben anclarse las fuerzas de los puntales y tensores. En un tensor, el hormigón covaricéntrico no se utiliza para evaluar la resistencia última del elemento, pero tenemos que reconocer que bajo el nivel de carga de servicio sí colabora en reducir las elongaciones de la armadura traccionada. Tendríamos que recordar lo visto en los videos de tirantes, oportunamente, hace ya varios meses atrás. Con respecto a la resistencia de las zonas nodales, se definen como FNN, es igual a NZ, que sería la zona nodal, a definir, por FSE, que es la resistencia efectiva del hormigón en la zona nodal, definida como 0,85 de F'C. F'C es la resistencia característica del hormigón, 0,85 tiene que ver con la permanencia de las cargas en el tiempo, multiplicado por un factor beta que depende de la zona nodal, qué elementos lleguen al mismo. Si solamente llegan elementos de compresión, ¿sí?, sería beta igual a 1, beta n. Si llega elementos de compresión y un tensor, 0,8, y si en esa zona nodal se anclan dos o más tensores, vale 0,6. O sea, las tracciones derivadas del anclaje de los tensores reducen la resistencia de la zona nodal. El esfuerzo en cada tensor se debe anclar a partir de la sección crítica, definida como la sección normal al tensor, que pasa por el punto en que el baricentro de la armadura del tensor abandona la llamada zona nodal extendida. ¿Sí? Acá en el gráfico podemos ver el ancho de la biela comprimida que llega al apoyo, definido por la sección omega t más LB seno de tita en este caso. Omega t es el espesor del tensor equivalente y LB es las dimensiones del apoyo. Tita sería el ángulo de inclinación entre el tensor y entre la biela comprimida, y el eje horizontal. Entonces, sobre la base de extender esa biela comprimida en línea rayada, cuando corta al eje del tensor, a partir de ese punto marcado, se debería verificar que la armadura colocada en el tensor tenga la longitud de anclaje adecuada. Entonces tenemos nodos y zonas nodales. Hay nodos que se definen como CCC, o sea, hay tres elementos que son bielas comprimidas que concurren al nodo, beta vale 1, o CST, beta vale 0,8, como el de abajo, donde hay dos elementos comprimidos, la reacción y la inclinación C1, y el elemento tensor horizontal T.
Acá vemos un modelo factible de realizar para una viga en la cual tengo una carga importante concentrada aplicada en el centro de la luz. Entonces el modelo equivalente, un posible modelo equivalente de bielas y tensores, sería el que representamos, donde hay elementos tensores que nacen de las cargas aplicadas y llegan a puntos llamados nodos, y paulatinamente esos nodos inferiores son CTT, o sea, hay una biela comprimida y dos elementos tensores, sería beta N06, y se va transfiriendo paulatinamente mediante los elementos verticales estribos, serían tensores, hacia la cara superior y transfiriéndolo mediante las diagonales hasta el apoyo. Con respecto a FC, la resistencia efectiva del hormigón en la zona nodal, los valores son los que vimos, de beta, y debemos recordar entonces que ese valor de beta está asociado con el tipo de elementos que lleguen a la zona nodal o al nodo. Con respecto a la resistencia de los puntales de hormigón, FNS se define como ACS, que es la sección menor dimensión perpendicular al eje del puntal en sus extremos, en las zonas extremas, por una tensión en el hormigón FCE. FCE se define como el menor valor entre los que vamos a mencionar. La resistencia efectiva a la compresión del hormigón en el puntal, o bien la resistencia efectiva a la compresión en el hormigón en la zona nodal que acabamos de ver recién. Lo que no hemos tratado todavía es la resistencia efectiva a la compresión del hormigón en el puntal, el punto A. Cabe aclarar que podemos eventualmente los puntales de hormigón adicionarles armadura de compresión, trabajando como una columna. Entonces FNS sería ACS, la sección transversal del hormigón en estudio, por la tensión FCE que tenemos que definir aún, más la armadura que coloquemos A'S por la tensión F'S, ¿sí? Que para armaduras, para tensiones menores o iguales que 420 megapascales se toma igual Fi. Entonces nos queda por definir, ¿sí? Los valores correspondientes de beta S para las zonas de los puntales. Los valores de beta S, según el artículo del anexo A3.2, se pueden adoptar. Cuando a lo largo del puntal la sección transversal no varía, es un puntal prismático, beta S es 1. Cuando los puntales tienen forma de botella con armadura transversal, hay tracciones de hendidura y por lo tanto el valor de beta debe ser menor, 0,75. Si son puntales con forma de botella y no hemos dispuesto esa armadura transversal requerida, no la hemos calculado y colocado, beta N es menor, se castiga la resistencia a 0,6, disminuye un 40%. En puntales que se encuentren cruzados por elementos traccionados, beta S vale menos aún, 0,4, y para cualquier caso no comprendido en los que hemos mencionado, beta S genéricamente vale 0,6. Por ejemplo, una diagonal comprimida de una viga solicitada a flexión y corte, genérica, estaría probablemente cortado ese puntal por fisuras oblicuas a su eje. El valor de beta S a adoptar más correcto sería 0,6. Si adoptamos un puntal en forma de botella, sería conveniente que coloquemos la armadura de hendidura que indica el gráfico. De tal forma el valor de beta S a colocar puede ser 0,75. Esto se aplica a puntales en forma de botella donde la armadura colocada permite resistir la fuerza de hendidura, de hundimiento, justamente derivada de la expansión de las isostáticas de compresión que hemos estudiado en los temas de cargas concentradas previamente. El eje del puntal tiene que ser cruzado por un refuerzo diseñado para resistir la fuerza de tracción transversal para un hormigón de resistencia F'C menor que 42 megapascales. Se admite que esa condición se cumple cuando el eje de puntal es cruzado por una armadura ortogonal tipo malla que cumple con la ecuación que vemos.
La sumatoria de las armaduras ASI, ahora vamos a ver qué significa, divido BS por SI, la separación, por el seno del ángulo alfa I, mayor o igual que 0,03. Ahora vamos a ver cada elemento qué significa. Entonces, ASI son las armaduras genéricas, ya sean el área de una barra de una capa que corre en la dirección Y, puede ser vertical o horizontal, multiplicado por el número de capas. Si hay armaduras en las dos caras, por n igual a 2. F6 es la tensión de fluencia, BS es el ancho de la sección, y SI sería la distancia entre armaduras aledañas, tanto en vertical como en horizontal, S1 o S2. Alfa I es el ángulo que tendría el eje del puntal de nuestro modelo con respecto a la malla ortogonal que estamos colocando. Entonces, genéricamente, para cualquier situación en la que no conocemos a priori el ángulo relativo entre el puntal y la malla, es necesario colocar mallas ortogonales con una sección mínima, como la que estamos indicando, AB sobre S, mayor o igual que 0,015 por el espesor por 100, ¿sí? Por un metro, donde S es la separación con un mínimo de 2 veces T o 30 centímetros. Entonces, para darle un cierre a esta presentación básica del tema, recordamos cómo podemos enfocarnos para resolver un determinado sector en donde no se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier. Primero lo identificamos y aislamos la región denominada D. Podía ser por una discontinuidad mecánica o geométrica, o por ambas. Calculamos las fuerzas en los bordes de la región D, como vimos. Luego evaluamos y seleccionamos un modelo puntal tensor para transferir las cargas de un extremo de la región D al otro extremo. Procedemos al dimensionar los nudos del modelo, verificamos la capacidad de los puntales tanto en las zonas de contacto con el nudo como en la mitad de su longitud, diseñamos los tensores y los anclajes y finalmente viene el punto 7, que es realmente un punto sumamente importante, que es dibujar el detallamiento, ¿sí? Para ver que eso que estamos desarrollando sea ejecutable razonablemente en la obra, sin inconvenientes, verificar los requisitos de armadura mínima, verificar separaciones entre armaduras para que se pueda hormigonar correctamente, las longitudes de anclaje si físicamente están disponibles. Y podríamos eventualmente extender este concepto de regiones B a la integridad de todo un elemento estructural. Por supuesto, como requiere un esfuerzo más importante de análisis, usualmente lo que se hace es identificar cuáles son las zonas estrictamente donde no se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier, y esas secciones se tratan, como acabamos de mencionar, por una cuestión de esfuerzo, de trabajo, ¿sí? Pero sería perfectamente razonable si tuviéramos un software de apoyo que pudiéramos analizar un elemento estructural completo con este criterio. Bueno, gracias por su atención. Con esto cerramos el tema, la presentación del tema. Les recuerdo, si aplican este criterio, siempre tienen que verificar en forma independiente las condiciones de servicio, deformaciones y fisuración. Gracias.